La metafísica racionalista. Se divide en tres grandes construcciones metafísicas. La primera, el ocasionalismo; la segunda, la metafísica del sustancialismo o inmanentismo racionalista; y la tercera, denominada metafísica del pluralismo monadológico. Iniciemos con el ocasionalismo, cuyo principal exponente es Nicolas Malebranche, quien nació el 6 de agosto de 1638 en París, Francia, y murió el 13 de octubre de 1715 en la misma ciudad francesa. Partamos ahora recordando la vida y obra de Malebranche. Nicolas Malebranche nació en una familia numerosa. Tuvo 11 hermanos. Estudió en La Marche y en la Sorbona. Entró en la Congregación Religiosa de los Oratorios en 1660. Estudió las Escrituras y el agustinismo. En 1664 fue ordenado sacerdote. En el mismo año de su ordenación leyó el Tratado del Hombre, obra póstuma de Descartes, y ello le afectó tanto que decidió dedicarse durante algunos meses al estudio sistemático del cartesianismo. Como consecuencia de tal estudio del Tratado del Hombre, Malebranche consideró que era extremadamente reveladora la nítida distinción que Descartes había formulado entre alma y cuerpo. A la primera se le atribuía el intelecto puro y la voluntad pura, mientras que todas las demás funciones físicas y psicofísicas se adjudicaban al cuerpo y se explicaban de forma mecanicista. Veamos ahora algunas de sus obras más representativas. Por un lado encontramos La búsqueda de la verdad, que es una obra dedicada al método correcto de investigación y que Malebranche publica entre 1674 y 1675. En 1680 ve la luz el Tratado de la Naturaleza y de la Gracia. En 1684 el Tratado de la Moral y en 1688 las Conversaciones sobre Metafísica, las cuales representan la más clara versión resumida del pensamiento de Malebranche, quien, desafortunadamente, muere en 1715. En lo que se refiere a su planteamiento filosófico, es necesario recordar que el encuentro con el espiritualismo cartesiano entusiasmó en gran medida a Malebranche, en especial la contraposición dualista cartesiana entre res extensa y res cogitans, que debió considerar mucho más oportuna y en perfecto acuerdo con el espiritualismo cartesiano. En este orden de ideas, para Descartes, las funciones del alma se limitan a pensar y querer, y en el cuerpo no hay más que extensión. Sin embargo, Malebranche va aún más allá y niega a los cuerpos toda cualidad oculta y toda acción mecánica, al sostener que ni los cuerpos actúan sobre las almas o viceversa, ni los cuerpos actúan entre sí. Entonces, ¿cómo se explica el conocimiento y cómo es posible alcanzar la verdad? Para solucionar el problema del aislamiento de las almas, tanto del mundo físico como de las otras almas, Malebranche propone, inspirado en la respuesta de San Agustín, que el alma, si bien está separada de todas las demás cosas, posee una unión directa e inmediata con Dios y, por tanto, conoce todas las cosas mediante la visión en Dios. En este orden de ideas, Malebranche hereda de Descartes la convicción de que lo que nosotros conocemos solo es idea o contenido mental. Por ende, afirma que todas las cosas que vemos son ideas y nada más que ideas. Aún las resistencias, presión o choque de los cuerpos no son más que ideas e impresiones. Por otro lado, a la pregunta ¿de dónde proceden nuestras ideas?, Malebranche responde, después de un proceso de eliminación de otras soluciones clásicas que se han dado en torno a la problemática cuerpo-alma, que todas las ideas se hallan en la mente de Dios, el mundo de las ideas, y nuestras almas, que son espíritus, están unidas a Dios, que es como el lugar de los espíritus. De este modo, lo conocemos en Dios, aunque no conocemos a Dios en su totalidad y perfección. Conocemos con ocasión de Dios. En este orden de ideas se puede concluir que, para Malebranche,
podemos conocer solamente a través de Dios, solo por medio de su eficacia, lo cual supone, por un lado, una impotencia absoluta de las criaturas con respecto a la eficacia absoluta de Dios, y por otro, que podemos conocer solo en la medida en que nuestro querer es acorde con el querer divino, que nuestro querer es ocasión para que Dios actúe. Ahora veamos la segunda gran construcción metafísica de la modernidad, denominada como el sustancialismo e inmanentismo racionalista de Spinoza. Como es evidente, su gran exponente es Baruch Spinoza. Recordemos un poco acerca de su vida y de su obra. Por tanto, Benito Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, de una familia acomodada de judíos españoles, obligados a convertirse pero fieles en secreto a su antigua fe, que se habían refugiado en Holanda desde Portugal, para huir de las persecuciones de la Inquisición. Recordemos que los judíos y los mahometanos, obligados a convertirse, recibían en España el humillante calificativo de marranos. Spinoza aprendió el hebreo en la escuela de la comunidad judía de Ámsterdam y estudió con profundidad la Biblia y el Talmud. Entre 1652 y 1656 asistió a la escuela de Francisco van den Enden, que era un sabio de formación católica pero que se había vuelto libre pensador, donde estudió latín y ciencias. El conocimiento del latín le abrió a Spinoza el mundo de los clásicos, entre los que se encontraban Cicerón y Séneca, y le permitió acceder a los autores renacentistas y a los filósofos modernos, sobre todo a Descartes, Bacon y Hobbes. En 1656, Spinoza fue excomulgado y expulsado de la sinagoga. Sus amigos judíos y sus parientes lo abandonaron. Su hermana trató de quitarle la herencia paterna. Él entabló un proceso para resolver la cuestión y lo ganó. Después rechazó todo lo obtenido porque únicamente había luchado para defender un derecho como tal y no por los beneficios correspondientes. La excomunión de la sinagoga, que tenía consecuencias sociales y jurídicas de importancia, lo aisló completamente de los judíos, pero no lo aisló de los cristianos, a cuya fe, por otra parte, no se adhirió. En efecto, fue recibido en círculos formativos, formados por cristianos abiertos y favorables a la tolerancia religiosa. En lo que respecta a Spinoza y su obra, el primer trabajo redactado por Spinoza fue el breve tratado sobre Dios, el hombre y su felicidad, escrito alrededor de 1660. Permaneció inédito y fue descubierto y publicado el siglo pasado. A 1661 pertenece el tratado sobre la enmendación del intelecto. Su obra maestra es la Ética, comenzada alrededor de 1661, que constituyó el trabajo de toda la vida del filósofo y fue publicada con carácter póstumo en 1677. Junto con la enmendación del intelecto, un tratado político y sus cartas. La única obra que Spinoza publicó bajo su propio nombre fue una exposición en forma geométrica de los principios de la filosofía de Descartes, a la que se agregaron unos pensamientos metafísicos. En cambio, se publicó con carácter anónimo en 1670 y con un falso pie de imprenta, el Tratado Teológico Político, que suscitó gran admiración y una encarnizada polémica. Ahora bien, en lo que respecta al planteamiento filosófico de Spinoza, se debe tener en cuenta que surge como respuesta al problema cartesiano del abismo existente entre extensión y cognición o mente, el cual es retomado por Spinoza con el fin de suprimir tal abismo, al afirmar que la extensión y la mente no se debían considerar como dos aspectos diferentes de la realidad y por tanto inconexos, sino como elementos constitutivos de una misma sustancia, que posee infinitos atributos y que comprenden tanto la noción de Dios como la de naturaleza, bajo una misma denominación de sustancia absoluta. Ahora veamos la tercer gran construcción metafísica de la modernidad, denominada metafísica del pluralismo monadológico. Su principal exponente es Gottfried Wilhelm Leibniz, quien nació en 1646 en Leipzig, Alemania, en una familia de antiguo linaje eslavo. Dotado con una inteligencia extraordinaria y con una enorme capacidad de aprendizaje y de asimilación, supo adquirir con mucha rapidez una cultura bastante superior a la de las escuelas que tuvo ocasión de frecuentar.
La biblioteca familiar era abundante y muy completa, y Leibniz aprendió muchas cosas en calidad de autodidacto. Asistió a cursos de filosofía en Leipzig y de matemáticas y álgebra en Jena, licenciándose en jurisprudencia en 1666 en Altdorf, cerca de Nuremberg, donde también obtuvo el doctorado. No obstante, el ambiente académico resultaba demasiado estrecho para satisfacer las exigencias de Leibniz, que anhelaba desempeñar un papel cultural en el ámbito europeo, aspirando a crear una ciencia universal que recapitulase en sí misma las diversas disciplinas y a configurar una organización cultural y política de carácter universal. Desde esta perspectiva hay que interpretar la inquieta existencia de nuestro filósofo, que le ha llevado de corte en corte y de capital en capital, impulsándolo a crear asociaciones de sabios y academias y formando proyectos culturales y políticos de diversos géneros, en gran parte utópicos. Leibniz residió en París desde 1672 hasta 1676. Llegó allí formando parte de una comisión diplomática en el séquito de Bolingbroke, que tenía como objetivo someter al rey de Francia un proyecto de expedición a Egipto, con el propósito de evitar la guerra entre Francia y Holanda. Dicha misión diplomática no se efectuó y el barón de von Bolingbroke falleció en 1672, pero Leibniz fue autorizado a permanecer en París con gran beneficio para sus estudios. Allí conoció a los filósofos Arnauld y Malebranche y al matemático Huygens, que ejercitó sobre él un influjo muy notable. En 1714, Jorge de Hannover se convirtió en Jorge I de Inglaterra. De este modo acabó la suerte de Leibniz. El rey no lo quiso en Londres y lo olvidaron los distintos poderosos de la tierra, a quienes había aconsejado y servido de distintas maneras, al igual que las academias que había fundado. Leibniz murió en 1716 a los 70 años de edad, en plena soledad. Su secretario fue el único que asistió a su funeral. Solo la Academia de Francia recordó sus méritos. En lo que respecta a la obra de Leibniz, su pensamiento se condensa en conjunto en los siguientes escritos. El primero, Discurso de Metafísica, de 1686. El segundo, Nuevo Sistema de la Naturaleza, de 1695. El tercero, Principios de la Naturaleza y de la Gracia, de 1714. El cuarto, Monadología, también de 1714. Ya más voluminosos están los ensayos de Teodicea, de 1710, y los nuevos ensayos sobre el intelecto humano, publicados con carácter póstumo. Finalmente, resultan muy importantes las numerosas epístolas, puesto que en aquella época la epístola constituía un género literario en sentido estricto. La monadología constituye la explicación de la que se sirve Leibniz en su intento de brindarle un fundamento racional al universo. En lo que respecta a su planteamiento filosófico, las mónadas constitutivas del universo se definen como aquellos elementos no físicos ni espaciales que son representación infinita del mundo. Leibniz sostiene que la materialidad de estas mónadas se relaciona con aquella fuerza de actividad imperfecta que únicamente puede ser pura en Dios. En este sentido, la materia prima de las mónadas es solo el halo de potencialidad que les impide ser acto puro y consiste en las percepciones confusas que posee. El tamaño, la impenetrabilidad, la extensión son ejemplos de esta. En lo que concierne a la corporeidad o substancia corporal, Leibniz la define como un agregado de mónadas unificado por una entelequia dominante. En el caso de los animales, la entelequia dominante vendría siendo el alma, que es entendida como en el sentido clásico como principio vital, y en el caso de los hombres es el alma entendida como espíritu. Cada agregado está configurado por una cantidad innumerable de mónadas y cada agregado tiene una serie de agregados más pequeños que reproducen sus mismos rasgos en dimensiones más reducidas, como en una especie de huida hacia el infinito que va empequeñeciendo cada vez más la misma perspectiva. Esto conlleva tres consecuencias importantes. La primera, no se puede hablar de generación absoluta ni de muerte absoluta. Las generaciones solo son crecimientos y desarrollos, y las muertes, disminuciones e involuciones. Segundo, no hay que hablar de epigénesis o generaciones animales, sino de preformación en el semen del animal, donde ya se encuentra preformado el futuro animal. Y la tercera gran consecuencia es la indestructibilidad animal, el alma como un espejo del universo indestructible.
Es importante entender que en este sistema universal, los animales se diferencian de Dios en el sentido en que Dios se vuelve príncipe de los hombres, aquel que los gobierna, y en el caso de los animales, Dios es simplemente un maquinario, un operario. Esto quiere decir que los animales no tienen una capacidad de elegir o de libertad, mientras los hombres sí. Otro punto que es interesante tocar es la teoría de la armonía preestablecida, según la cual lo que cada uno extrae de su propio interior debe coincidir con lo que también la obra extrae de su propio interior, según una correspondencia y una armonía perfecta, ya que esto hace parte de su naturaleza misma, tal como la quiso su creador.